Ya está. A ver, lo voy a agrandar un poquito. Ahí está. Está bien. ¿Están viendo mi PDF? Sí, se ve, ingeniero. Ya. Son, a ver, ¿cuántas páginas son? Lo voy a ver, avanzar. Sí. Son, me olvido al final. Son 18 páginas. Ya, eso hay que leer para la siguiente clase, pero ahora vamos a ir aclarando los conceptos y algunos ejercicios en la pizarra van a ser. Bien, entonces voy a irme a lo que ya hemos ido avanzando. Este libro es muy interesante porque tiene conceptos matemáticos de cálculo, ¿no? Ya tiene cálculo, así. Por eso es interesante este libro. Porque la física se puede hacer con fórmulas. Lo que queremos es nosotros entender el concepto, ¿no? Ese es el problema. Dentro aquí habíamos definido, a ver, ¿qué era un desplazamiento? Desplazamiento era posición final menos posición inicial. Ese era el desplazamiento. Ese desplazamiento, ¿no? Se iguala con la distancia si es que van en el mismo sentido. Entonces, la distancia es lo que recorre ¿no? La partícula. Esa distancia puede si va a la derecha y va a la izquierda y vuelve a la izquierda, reversa, entonces esa distancia es distinta del desplazamiento. Es lo que hemos notado, ¿no? La distancia es la longitud de una trayectoria y el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Hay mucha diferencia. Eso era lo que hemos aclarado en un ejemplo. El desplazamiento era un vector y la distancia era un número, digamos 5 metros, así nomás. Delta T siempre positivo. Listo. Habíamos definido la velocidad promedio. La velocidad promedio era delta X sobre delta T. Delta X es posición final menos posición inicial, ¿no? Y delta T es tiempo final menos tiempo inicial. Y habíamos dicho que se puede medir en el sistema internacional en metros sobre segundo, ¿no? Ese era. ¿Cómo definimos si está yendo a la derecha o a la reversa? Este delta X nos define. El delta X si es positivo, va a la derecha, ¿no? Si es positivo. Y porque el delta T es siempre positivo. Entre el delta X si es positivo, entonces velocidad promedio es positivo y va a la derecha. Si es negativo, velocidad promedio va a la izquierda, en reversa. Ese es. En el ejemplo del automóvil donde iba de A a B, calculando velocidad promedio en el tramo AB nos daba 2.2 metros sobre segundo, ¿no? Ese quiere decir que están a la derecha, ¿no? Están a la derecha, a la derecha. En cambio de la posición D hasta E, velocidad promedio, ¿no? Sale menos 3.7. Está diciendo que está en reversa. Y obviamente, porque si nos vamos a la gráfica, es lo que pasa, aquí está. De A a B está viendo a la derecha. Y de B hasta F, ¿no? En este caso de D hasta E, está en reversa, ¿no? Por eso salía negativo, ¿no? Este cuadrito, el cuadrito de la presentación tabular nos ayuda a calcular esos deltas, delta X y delta T. De aquí nomás hay que sacar los datos, ¿no? Ese vamos a ver posteriormente. Eso define, el delta X define si va a la derecha o va a la izquierda. ¿Ya? Entonces, rapidez promedio. Rapidez promedio
se define en términos de distancia. Y este siempre es positivo. Es distancia sobre delta t. La distancia total recorrida, ¿no? O la trayectoria. Delta t, el intervalo de tiempo, ¿no? Se va a mantener. A veces la rapidez y la velocidad promedio se intercambian, ¿no? ¿Cuándo se intercambiarán? ¿Cuándo serán, digamos, similares? Cuando van en el mismo sentido. Se confunden, ¿no? Pero cuando uno está en reversa y el otro está a la derecha nomás, o a la izquierda nomás, en ese caso ya son distintos. Entonces, este era el ejemplo donde había diferencia entre cómo era la velocidad promedio y rapidez promedio. Rapidez promedio en términos de distancia, y velocidad promedio en términos de delta X, delta T. Listo, eso es lo que estamos haciendo. Bien, van a aparecer lo siguiente, algunos problemas del texto. Yo me sigo en el texto, pues acá este texto, esta teoría que lo he resumido es del Silwa-Hevet, al pie de la letra, pero no muy escrito. O sea, he tratado de escribir el menor, lo menor posible, ¿no? La menor cantidad de palabras para resumir algo, ¿no? Que quiero decir. Porque en el libro está muy explicado y ustedes lo pueden tomar el libro. Es tal como en el libro está esto, ¿ya? Bien. Volviendo al problema de la gráfica del automóvil que iba a B, de B a F, calculamos desplazamiento, ¿cómo calculamos? Con esta formulita. Posición final menos posición inicial. De A hasta F, ¿no? Vamos a la gráfica. La grafiquita, ¿dónde está? Aquí está. Esta es la gráfica. Entonces, de A hasta B va a la derecha, después vuelve hasta F. Vuelve. En un cuadro lo hemos tabulado. Esto nos sirve para calcular. Entonces, de A hasta F, ¿no? Este cuadrito. De aquí sacamos los datos. Veamos. Aquí está. ¿Dónde estamos? Aquí. De A hasta F es de donde ha partido hasta donde ha llegado. Es queremos calcular. Entonces, primero calculamos, a ver, ¿cómo calculamos? Desplazamiento es fácil porque va a ser posición final más posición inicial. Ha partido en 30 metros, ¿no? En 30 metros y ha llegado a 53, menos 53. Entonces, posición final era menos 53 menos posición inicial, que era 30 metros. Entonces nos daba menos 83 metros. Veamos el cuadrito siempre aquí. Está. Posición inicial era 30. Posición final, menos 53. Entonces, el desplazamiento es posición final, que es menos 53, menos posición inicial, que es 30. Menos 53 menos 30 menos 83, ¿no? Ese es. Del trayecto A hasta F. Hasta F, vemos. De A hasta F. De A hasta F, calculamos su desplazamiento, ¿no? Posición final, que era menos 53, menos posición inicial, que era menos 30. Menos 83 metros el desplazamiento. Listo, ahí no va a haber problema. El automóvil termina en 83 metros en dirección negativa de donde partió, ¿no? El móvil. A partir de 30 hasta llegar a menos 53, ha recorrido 83 metros, ¿no? Ya queda en sentido negativo, en dirección negativa. Eso es. ¿Cómo calculamos la velocidad promedio? ¿Qué es esta fórmula? Siempre la fórmula la vamos a remarcar para realizar un ejercicio. La velocidad promedio está definida como delta X sobre delta T, ¿no? Entonces, delta X ya lo tenemos calculado, menos 83, ¿no? Y delta T es 50, ¿no? Es tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Entonces, vamos al cuadrito siempre.
Ya, tiempo final, 50. Tiempo inicial, 0. 50 menos 0, 50. Ese es el tiempo que le ponemos tiempo delta T. Delta T. ¿No? 50 segundos. Metiendo la calculadora nos sale menos 1.7 metros sobre segundo. ¿No? Delta T aquí está calculado, 50 segundos. Y está yendo en reversa, ¿no? Porque sale negativo esto. Está yendo en reversa. Y la gráfica lo dice, que está yendo atrás. Bien, en el punto C, necesitamos calcular aquí está, rapidez promedio. Rapidez promedio. Y entonces metemos la fórmula va a ser distancia sobre delta T. Queremos calcular la distancia, ¿no? Que va a ser distinta en este caso, como el móvil va a la derecha y vuelve, entonces ya no se intercambia con el delta X. Si va en un sentido nomás, entonces delta X es igual al delta, ¿no? En este caso, como va y vuelve, entonces ya es distinto. Entonces calculamos la distancia de A hasta B primero, porque primero va a la derecha, después va a la izquierda. De A hasta B va a ir de 52 menos 30, 22 metros. Vamos a ver de A hasta B, vamos al cuadrito. Distancia. Aquí está. De A hasta B va a ser 52 menos 30. Va a ser 22 metros. De A hasta B. 52 menos 30. Bien, va a haber otro cálculo más, tiene que ser desde C hasta F. Nos veamos entonces. Nos tiene que dar 22 metros. Aquí está. 52 menos 30, 22 metros. Eso irá a la derecha. De B hasta F va a ir entonces 53, donde ha llegado el móvil, donde estaba en la posición final, menos 52. ¿No? Esa distancia ha recorrido. ¿No? Vamos otra vez al cuadrito. Aquí está el cuadrito. De B hasta F, ¿no? 53 menos 52. ¿No? De B hasta F. Menos 53 menos 52, que nos da 105. Menos 105. Como es distancia, me tiene que dar positivo. ¿No? Aquí estamos. Está. Menos 105. Posición final, no, menos posición inicial, pero distancia. Menos 53, menos 52, 105. Mantenemos el signo, 105. Entonces, como es distancia, sacamos valor absoluto y da 105 metros. Entonces, la distancia total que ha recorrido el móvil, yendo a la derecha y volviendo a la izquierda, va a ser distancia 1 más distancia 2, 22 metros más 105 metros. 127 metros ha recorrido, ¿no? La distancia. Entonces, metemos en la fórmula, su rapidez promedio va a ser entonces 127 metros, que es la distancia, sobre 50 segundos, que es delta T. Sale 2.54 metros sobre segundo. Y este es un número. Hay diferencia entre velocidad promedio y rapidez promedio. Mucha diferencia, ¿no? Ese es el problema, ¿ya? Aquí entonces vamos a ver en qué consiste la velocidad y rapidez instantánea. Rapidez instantánea, como dice su nombre, es en el instante. Nosotros en la anterior clase hemos visto que es una derivada, ¿no? Porque está en términos de derivada, ¿ya? Entonces, la posición de desplazamiento delta X, la velocidad promedio está definida así. Este X significa que está en dirección de X, pero es por notación del libro. Bx promedio. Sin X es rapidez promedio. Delta X sobre delta T. Bien.
Es decir, tiene un módulo y dirección, pero es un vector. Velocidad promedio es un vector. Tiene módulo, dirección, ¿no? Sentido. Mientras la rapidez promedio de una partícula es una cantidad escalar. Le sacamos un módulo y nos da un número, ¿no? Ese es. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿De dónde va a surgir la rapidez instantánea? Entonces, tenemos aquí hay una trayectoria. Hay una trayectoria, ¿no? En un cuadro, tiempo, en el eje que está el tiempo, en el eje ya está desplazamiento. Entonces, hay una trayectoria, ¿no? Que está con negrito, que va de A hasta B. Hasta B, listo. Del punto A hasta B, el móvil, ¿no? Tiene una velocidad promedio. Este es velocidad promedio. Bx prom, esa es velocidad promedio. Esa es la pendiente. Es delta x sobre delta t. Esa pendiente es, fíjense, es pendiente, ya lo he marcado aquí con una flechita, es la pendiente. Fíjense, estas pendientes se van acercando al verdecito. Este verdecito, que es b sub x, va a ser la velocidad instantánea. Y ese hemos dicho que es la derivada. Y esta es la pendiente de una recta tangente que pasa por el punto A, ¿no? Ese es. Entonces, hay diferencia entre velocidad promedio, que es una pendiente, y la velocidad instantánea, que es la derivada. Entonces, fíjense, esas secantes, aquí un secante le he puesto aquí, va acercándose cada vez más a la pendiente de una recta tangente que pasa por el punto A. Listo. Y ese pendiente, ¿no? Esa pendiente es la velocidad instantánea. ¿Y qué era eso? Era la derivada, ¿no? Era la derivada. Entonces, cuando las líneas rojas se aproximan a la línea verde, se produce la velocidad instantánea, es decir, la velocidad instantánea b sub x es igual al valor límite de la proporción delta x 2 sobre delta t, que es pendiente. Conforme delta t tiende a 0, entonces velocidad instantánea va a ser límite, ¿no?, de delta x sobre delta t, cuando delta t tiende a 0. Y ese va a ser justamente la derivada de x con respecto de t. Listo, y esa es la verde. Es la pendiente de una recta tangente que pasa por el punto A. Ese límite se llama derivada de x respecto de t. Listo, esa es la diferencia. La velocidad instantánea es un vector, ¿no? Y es una pendiente. Listo. Recordemos que la derivada es la pendiente de una recta tangente que pasa por un punto. ¿Ve? Es lo que hemos descrito en la anterior clase. B sub x es un vector. Puede ser positivo, negativo o cero. Eso es. ¿Ya? Si sacamos un módulo, aparece la rapidez instantánea. Y vamos, fíjense, si tengo una trayectoria en el plano tiempo, desplazamiento, ¿no?, que va a ser x, lo derivo a esa trayectoria con respecto de t, me produce la velocidad. La velocidad, ¿no? La velocidad. Entonces, si sacamos un módulo, aparece la rapidez instantánea de una partícula definido como la magnitud. Magnitud de su velocidad instantánea, es decir, es un número. Como sacamos un módulo, ya es un número este. Ya no es un vector. Ejemplo, si una partícula tiene una velocidad instantánea en 5 metros por segundo a lo largo de una línea recta, y otra partícula tiene una velocidad instantánea de menos 25 metros por segundo a lo largo de la misma línea, ambas tienen una rapidez de 25 metros por segundo, porque le sacamos un módulo y se vuelve un número. Y es la rapidez instantánea, ¿no? Ese es. Generalmente nosotros vamos a manejar la rapidez instantánea. ¿Ya? Ese es. Aquí tienes un ejemplo del libro tal como está. Velocidad promedio e instantánea. Una partícula se mueve a lo largo del eje X. Su posición varía con el tiempo de acuerdo con la expresión X.
x menos 4t más 2t cuadrado, donde x está en metros y t en segundos. La gráfica posición-tiempo, ¿no? Posición-tiempo, para este movimiento se muestra en la figura 2.4. Es la figura 2.4. Note que la partícula se mueve en la dirección x negativa durante el primer segundo. En el primer segundo de A hasta B tiene pendiente negativa. Y ese que sí que está yendo en reversa. En el primer segundo. Y es en un segundo. Y entra en reposo, en el punto B entra en reposo, porque un móvil cuando quiere volver, no vuelve inmediatamente. No cambia uno de, ¿no? Entonces, en ese momento se produce un reposo mínimo, ¿sí? Y se mueve en la dirección de X positiva en tiempo mayor o igual que 1. Entonces, a partir de un segundo, ya va a tener pendiente positiva, se va a ir a la derecha. Se va a ir a la derecha. Eso dice esta gráfica. Entonces, esta gráfica, fíjense aquí, lo que quería mostrar es lo siguiente. Esta es la trayectoria, x igual a menos 4t más 2t al cuadrado. ¿De dónde sale esta gráfica? Porque nosotros no vamos a inventar la gráfica sale de esta trayectoria. Esta ecuación que están viendo ustedes, x igual a menos 4t más 2t, ese está en el sistema cartesiano, tiempo, posición. Tiempo, posición. Tiempo en segundos, posición en metros. Aquí está el gráfico, fíjense. Tiempo en segundos, posición en metros. Y esto, si ven, esto es una parábola que se abre hacia arriba, ¿no? Es cómo lo hemos graficado esta parábola, ¿no? Claro, el libro no le ha mostrado cómo le ha graficado, solamente le ha puesto la gráfica. Entonces, para eso yo he preparado una pequeña, un pequeño, ¿cómo se dice? Anexo. Yo también les voy a mandar enseguida. Entonces, ¿de dónde sale esta parábola? ¿No? Les vas a anotar esta ecuación. X igual a menos 4t más 2t cuadrado. Entonces, ahí lo vamos a ver cómo se determina el desplazamiento de la partícula en los intervalos de t0 hasta t1 y t1 hasta t3, ¿no? Listo, ahí vamos a ver. Entonces, antes de ver esas operaciones, les voy a ver de dónde sale esta parábola. Entonces, voy a irme a mi pizarrón. ¿Ya? Voy a irme a mi pizarrón. Pero antes voy a ver este preparado, ¿no? Este es, ya. Este anexo. Entonces, las parábolas, ¿no? Tienen ecuaciones genéricas, ¿ya? Por ejemplo, la ecuación de la parábola con el eje focal paralelo al eje Y, esta parábola, fíjense, se abre en el eje Y, se abre. El eje Y, el verdecito, el eje Y. Eso quiere decir, a ellos les van a decir parábola en Y. ¿Ya? Parábola en Y. ¿Ya? ¿Cuál es su ecuación? En Y, fíjense, no tiene cuadrado. Ahí se va a abrir. El Y tiene que estar libre, fíjense. Tiene que estar factorizado, Y. Y menos K. Y aquí X menos K al cuadrado. Entonces, y tiene que aparecer este P. Y tiene que aparecer el 4 y este P. Si este P es positivo, quiere decir que la parábola se abre hacia arriba. Si es negativo, la parábola se abre hacia abajo, ¿no? En el plano, estoy hablando en el plano XY, el plano XY. Listo. Ahora, va a haber otra parábola cuando se abra a la derecha y abra a la izquierda.
Su punto vértice está aquí. X en el eje X se mueve H unidades. Entonces, H unidades en el eje Y se mueve K unidades. Ese punto se produce, se llama vértice. Entonces, en este caso, si P es positivo, se va a abrir a la derecha. Si es negativo, a la izquierda. Si P es negativo, se abre a la izquierda. Listo. Eso es lo que pasa con las parábolas. Veamos en nuestro ejemplo entonces. Estamos en el plano XY. El plano XY. ¿Ya? El plano XY. Entonces voy a abrir mi pizarrón. ¿Ves? ¿Qué es lo que ha pasado antes? ¿Dónde está la ecuación? Aquí le copié la ecuación. La ecuación era... Un rato. Ya. Entonces aquí le voy a poner como ejemplo. Esta era la trayectoria. X igual a menos 4t más 2t al cuadrado. Listo. Esa era. Esta es una trayectoria. Esta en X está en función de t. ¿No? Están viendo mi pizarra, pero ¿no es cierto? Sí, se ve, ingeniero. Sí, GCD. Ya. Entonces, fíjense, vamos a hacer analogías del anexo que les voy a mandar. Lo siguiente. Entonces, estamos en el plano, ahora en el plano X, TX. Aquí lo voy a graficar, a ver. Ya. Aquí está. Este es ahora en el plano tiempo, en segundos, y posición, en metros, X. Listo. Ahí estamos, en ese plano ya estamos. Entonces, esta ecuación, hay un cuadrado y hay uno que no tiene cuadrado. Inmediatamente es una parábola. Solamente nos falta ordenar la parábola, ¿no? Le vamos a ordenar la parábola. Entonces, le voy a ordenar, a ver. Voy a completar cuadrados en las palabras. Entonces, voy a tener 2t cuadrado menos 4t, ¿no? Menos x igual a 0, ¿no? El menos x le he transpuesto al otro miembro con signo negativo. Eso no hemos hecho. Para completar cuadrados, este t cuadrado tiene que estar con coeficiente 1. Entonces lo voy a multiplicar por 1/2. Y va a aparecer entonces t cuadrado menos 2t menos 1/2 de x igual a 0. Le he puesto su coeficiente de t cuadrado 1. Ahora sí puedo completar cuadrados. X no voy a completar cuadrados. No voy a completar cuadrados. Lo que voy a completar cuadrados es al t cuadrado. Entonces, el método es lo siguiente, ¿no? Recuerdan tal vez ustedes, ¿no? Menos 2t, anotamos. Voy a sumar la mitad del coeficiente de t, sumar y restar ese número. Entonces, voy a sumar la mitad del coeficiente de t al cuadrado y lo voy a restar para que no cambie la ecuación. La mitad significa multiplicar por 1/2, ¿no? Entonces, menos 1 sobre x, 1/2 sobre x, igual a 0. 1/2. Listo. Estos tres términos resultan ser el desarrollo de un binomio. ¿De cuál binomio? T. Este menos le pongo el signo menos. 2 sobre 2 es 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces, menos 1.
al cuadrado, igual. Entonces, este menos 1/2 x lo voy a llevar al otro miembro, pero va a ir con signo positivo. 1/2, 1/2 de x más 1, listo. Más 1. Lo voy a liberar al x del coeficiente. Entonces voy a escribir así, t menos 1 cuadrado igual a, voy a factorizar 1/2. Y va a quedar libre x. X más 2, ¿no? Lo que he hecho es, fíjense, el 1 puede escribir como estoy sacando 1/2 por 2, ¿ve? 2 por 1, 2 sobre 2, 1. Eso es lo que he hecho. Entonces aquí puede quedar el 2. Ahora, tiene que aparecer en la parábola 4p. Entonces, mi 4p es igual a 1/2. En este caso. ¿Cuánto vale p? P vale 1/8. 1/8, ¿no? Porque 4 le voy a llevar a dividir. 2 por 4, 8, 1/8. Este número es positivo. Listo. Pero la parábola tiene un vértice movido. En t se ha movido 1. Entonces vamos, el t se ha movido 1. 1. Se ha movido 1. En x se ha movido menos 2. Menos 2. Y su vértice va a ser este punto. Su vértice va a ser entonces, voy a poner aquí vértice, va a ser 1 menos 2. 1 menos 2. Listo. De ahí va a partir la parábola. Pero aquí vemos en la ecuación, x no tiene cuadrado. Se va a abrir en el x, la parábola, como hemos explicado de las parábolas, el comportamiento de las parábolas. Se va a abrir arriba o abajo. Pero hay que ver el p. El p es 1/8 y es positivo. Entonces tiene que abrirse arriba. Listo. Se va la parábola arriba. Listo. Esa es la parábola que está mostrando el autor, que no le ha detallado, ¿no? Así tienes que graficar la parábola. ¿Se entiende cómo se grafica la parábola? Hola. Ingeniero, un poco sí se ha entendido, ¿no? También. Ya. La idea es completar cuadrados en una parábola, cuando está movido la parábola. ¿No? Completar cuadrados, creo que en colegio se ve, no sé si algunos, ¿no?, se acordarán. Entonces, ¿cómo se completa cuadrados? Es el coeficiente del t cuadrado, puede ser x cuadrado, y cuadrado, cualquier variable, su coeficiente tiene que ser 1. 1 hay que volverlo. Aquí está, era 2, hay que volver 1. Ahí hay que completar cuadrados. ¿Cómo se completa cuadrados? Miramos el coeficiente del t. En este caso es 2. Entonces hay que sumar y restar. La mitad